Bueno, Gustavo, primero que nada me gustaría que nos cuentes y nos expliques detalladamente por qué te opones a la nueva ley de educación sexual integral. Está bueno explicar también muy brevemente qué es la ideología de género, ¿no? Ellos se enojan cuando hablamos de ideología y, digamos, el nombre que tiene ahora es perspectiva, digo, porque esto inició como estudios de género, lo presentan como una realidad científica, pero no es otra cosa que un conjunto de creencias. Están postuladas por personajes de dudosa reputación, casi todos ellos marxistas, que afirman básicamente que la sexualidad no tiene nada que ver con el sexo biológico. O sea, piensan que la biología no tiene absolutamente nada que aportar. Bueno, tienen una gran agenda política, que eso es lo que estamos viendo, y ya que como son costumbres que van contra nuestras tradiciones y nuestras culturas, sobre todo de Occidente, las tienen que imponer a través de la fuerza del Estado, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Y llegan al punto de que, bueno, hasta nos modifican la forma de la cual tenemos que hablar, los términos que quieren que utilicemos, resignifican todo el lenguaje, hasta nos dicen de qué manera reírnos o no, porque hay chistes que se pueden hacer que parecen aceptables por ellos, ¿no? Y algunos que no. Con esto de la corrección política están tratando de imponer toda una nueva forma de lenguaje, de comunicación. Esta nueva ley, a diferencia de la anterior, se aplicaría en forma supervisada y obligatoria a nivel nacional. ¿Qué implica esto para el interior del país, para las provincias? Creo que va a ser muy difícil que se aplique, en el caso de aprobarse la modificación de esta ley, en las provincias, ya que es totalmente inconstitucional. Hay tratados internacionales justamente con rango constitucional, como en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que se les dará a sus hijos. Pasa lo mismo con la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dice que los padres tienen el derecho a que sus hijos reciban educación moral y que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Por lo tanto, el convertirla en una cuestión de orden público con los contenidos relacionados con ideología de género va a ser de muy difícil aplicación. Este proyecto de ley está siendo apoyado por el gobierno, por fundaciones y por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el cual donó 200 millones de dólares a la Argentina para aplicar en políticas de género. ¿A qué crees que se debe vos, Gustavo, este interés, sí, por parte de los estados, tanto nacionales como internacionales, en implementar políticas de este estilo? Creo que hay una clara estrategia de dominación, ¿no? Desde el fracaso del marxismo con el sujeto de la revolución que era el proletariado, por allá por el finales del 60, del 70, empezaron a buscar nuevos escenarios de conflicto bajo la lógica opresor-oprimido. Y el principal obstáculo para imponer o para intentar imponer una ideología en la sociedad es la familia. Y atacan directamente a eso, ¿no? El objetivo son los niños, influenciarlos, adoctrinarlos, generar confusión, conflictos y por ende debilidad. Creo que ese es uno de los grandes objetivos de estas organizaciones. Obviamente es muy difícil corroborar, pero justamente dada tu pregunta, genera muchas sospechas el hecho de que instituciones como la ONU, UNICEF, Banco Mundial, Fondo Monetario, bueno, todos ellos estén tan interesados en implementar este tipo de ideologías. ¿Qué es lo que se está buscando concretamente con este tipo de leyes? Hace tan solo unos meses tuvimos el debate por el aborto que tuvo en vilo a todo el país. Ahora este proyecto de ley, bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres entre el EU que terminó nuevamente con hechos de violencia. ¿Ves vos alguna relación entre todos estos hechos? Sí, nos preocupa muchísimo que a los pocos días de que digamos, que no avanzara en el Senado la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
quisieran modificar rápidamente la 2650, que es la Ley de Educación Sexual Integral, porque dicen, por ejemplo, que no es obligatoria, que no se aplica. Es muy raro que el Estado salga a decir que no se aplica la ley, digo, si es el Estado el que tiene, digamos, el poder para hacerlo. Uno de los artículos que quieren modificar y el que, digamos, más revuelo ha causado es el artículo 5, que deja muy claro que sí, la educación sexual debe darse de manera obligatoria, pero que cada comunidad debe incluirla en el proyecto educativo institucional, que es lo más democrático, porque esto se trabaja juntamente con los padres y justamente se adapta a la realidad sociocultural, digamos, teniendo en cuenta el respeto del ideario institucional. Esto es porque justamente en nuestro país es muy diverso, no es lo mismo el Capital Federal que la provincia, que las diferentes provincias, incluso el interior de cada provincia, tiene un propio ideario, con lo cual nos parece que es una ley que está muy bien hecha, que no necesita ser modificada, y creo que lo que más les preocupa es que en todo el articulado de la ley actual no está ni siquiera una sola vez la palabra género. Y justamente estas políticas que se intentan, digo, porque está directamente relacionado con la política, que intentan, digamos, inculcar y meter absolutamente en todo el texto de la ley, porque eso es lo que trabaja este proyecto de modificación, es la ideología de género.